textos específicos que dimos para leer para esta clase, y ya que la anterior, la primera clase fue un poco una clase introductoria de organizarnos y de plantear algunas cuestiones nodales de la materia en cuanto a algunos criterios sobre la pregunta filosófica y sobre la visión de algunos autores y filósofos y pensadores que a nosotras nos interesan tener un poco en cuenta, que no están en la bibliografía de este programa. Sí vimos para trabajar esta clase dos textos, uno que, bueno, que no llegamos a dar la clase anterior, que es el texto de Busdigan, que se llama Daniel Busdigan, y otros autores sobre la pregunta ¿qué es la filosofía? No sé si lo pudieron leer, es un texto un poco largo, en algunas partes un poco reiterativo, y por ahí trae algunos conceptos y eh, algunas opiniones y pensamientos de filósofos que no es lo que nos interesa que ustedes memoricen ni nada que se le parezca. Eh, sí, es para que ustedes puedan leer y tener como una visión de a qué conclusiones podemos llegar a tener en base a esa lectura. Eh, ya que es un texto largo, para poder organizar la clase, este PowerPoint que vamos a presentar no es un PowerPoint para estudiar, nada que se le parezca, sino es para que no hacer la clase por ahí tan monótona de una persona hablando y poder irnos guiando donde estamos parados digamos, en el texto. Ustedes habrán visto que la guía de lectura que nosotras hacemos sobre este material es bastante reducida, digamos. Es lo que un poco nos interesa rescatar de este texto, principalmente para que tengamos alguna noción o alguna clarificación, que tampoco clarifica tanto, la filosofía, de qué es un poco de qué trata la materia que vamos a estudiar en este semestre. Bueno, ahora espero que pueda compartir pantalla, ya que probé que salga. Ahí está. Bueno, mientras vos, Marian, vas probando eso, comentamos que está presente una de las ascriptas, que es Lucía Marinelli. Les recordamos que las personas ascriptas ya son personas recibidas, en este caso Lucía es abogada, también Sebastián Zampa, que estaba el otro día, Bárbara Silva, y están haciendo la carrera docente. Entonces, en algunos momentos van a compartir alguna clase, van a hacer aportes, y no sé si ya se pudo conectar el otro ayudante alumno, Emanuel, pero bueno, ya nos avisará. Eso era el aporte. Perfecto, sí. No la vi a Luli porque no tengo todas, a Lucía porque no tengo todas las ventanitas, eh, no sé. Bueno, sí, entonces entre todas las docentes y docentes de esta cátedra, de estas dos comisiones, perdón, vamos a ir haciendo un poco también de aportes con este tema. Bueno, el texto se hace la pregunta, ¿qué es la filosofía? A veces es muy difícil, y más en este tema, poder responder exactamente qué es tal cosa. Tendríamos que para eso usar un diccionario. Y un poco que el diccionario para esta materia nos sirve como muy poco. Los autores plantean que abordar esta pregunta tiene muchas dificultades, ¿no? Y es una definición muy difícil de poder decir, la filosofía es esto. Entonces se preguntan, bueno, ¿por dónde podemos empezar? Y plantean dos estrategias para empezar a poder responder este interrogante. Dice que una de las estrategias puede ser ver el modo en que la filosofía fue definida por los grandes pensadores, pero para eso también tenemos que hacer recorrer
más de 2500 años de filosofía, si pensamos la filosofía como filosofía occidental, que sería como un trabajo bastante arduo, ¿no? Y plantea otra estrategia que dice que puede ser filosofando, o sea, haciéndonos preguntas. Ya preguntarnos qué es la filosofía es una manera de filosofar. Pero también el autor nos dice que por algún lado tenemos que empezar. Entonces propone empezar por definirla, por ver la etimología de la palabra, o sea, ver el origen de la palabra, qué quiere decir. Esta palabra, filosofía, tiene su origen en la sociedad griega, más o menos del siglo VI antes de nuestra era, cuando empezamos a pensar filosóficamente, no todas las culturas digamos, de la Tierra, sino los pensadores griegos, quienes estaban en el Asia Menor, digamos, en Europa, ¿no? En Grecia concretamente, en lo que era en ese momento el Imperio griego. Podemos etimológicamente decir que la filosofía significa amor a la filosofía. Esta palabra viene de la palabra filo, que significa amor en griego, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero la pregunta es si hoy, 2500 años después de que se planteó esta definición de filosofía, podemos seguir pensando que es lo mismo. ¿Es un amor a la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría en sí? Nos podemos hacer como muchas más preguntas. ¿Es amor? ¿Es amistad? ¿Es relación? ¿Qué nos dice hoy esto? ¿Hoy sigue siendo del mismo modo? Abrir estas preguntas, digamos, qué entendemos por sabiduría, qué tipo de amor, etcétera, nos va a llevar a otras reflexiones. Por ejemplo, pensar si la sabiduría también es un saber de carácter personal o es algo impersonal y objetivo, algo que podamos decir, este saber que pudimos obtener es así y para siempre y es universal. Estas preguntas van a tener siempre como objetivo hacer un análisis exhaustivo y claro de las problemáticas que nos van surgiendo, de las problemáticas que nos van preocupando. Por ejemplo, cuando nace la filosofía en el Imperio griego, tal como se piensa la filosofía hoy, los griegos tenían sus propias preocupaciones y de allí empezaron a hacerse estas preguntas, que tal vez, y es muy posible, que no sean las mismas preguntas que nos hacemos hoy. Lo que nos dice el autor es que la filosofía supone siempre una actividad abierta a la libertad de pensar. Pensar los problemas que nos rodean y ponerlos bajo la lupa de la razón, porque la filosofía da respuestas, digamos, que no tienen que ver muchas veces con el por qué sí, sino de poder dar fundamentos. Lo que hace la filosofía es poner en entredicho, o sea, cuestionar las tramas de los sentidos heredados, la validez de las creencias y de las opiniones, y hasta la legitimidad de nuestras instituciones. Pone en cuestión todo. Así, es una actividad cognitiva que se define por la búsqueda de clarificar las opiniones, las creencias, las preguntas que nos hacemos, si son las preguntas correctas o no, cómo preguntarnos, de los supuestos sobre los que asentamos gran parte de nuestras convicciones y nuestros conocimientos, e incluso de las palabras mismas con las que pensamos. Bueno, aquí podríamos dar un montón de ejemplos, pero bueno, después eso por ahí lo dejamos más para el debate. En la actividad filosófica siempre hay un doble movimiento, la mayoría de las veces, ¿no?
hay, por un lado, un movimiento negativo, ya que deconstruye las evidencias y los supuestos sobre los que se basa el conocimiento, y por otro lado, una vez que está esa deconstrucción, se da un movimiento positivo, porque va tratando de construir respuestas. Plantea un tipo de saber que nos va a permitir pensar de otra manera. La filosofía, que bueno, para este autor es una actividad cognitiva, nos lleva a reconocer que con las preguntas que hacemos podemos hacer un análisis mucho más exhaustivo de las cosas, mucho más exhaustivo de las problemáticas que nos atraviesan. A lo largo de la historia, la filosofía, como dije antes, bueno, como no se hizo siempre las mismas preguntas, pero también hizo preguntas como muy profundas que algunas también tal vez nos podríamos hacer hoy. Los filósofos, y cuando digo filósofos, después lo vamos a ver también en esta unidad, de que en la mayoría de la historia de la filosofía la vemos atravesada por filósofos varones, que las pocas mujeres que pudieron tener acceso a estos tipos de conocimiento fueron invisibilizadas, que recién a partir del siglo XVIII se empezaron a visibilizar algunas, y muchas de la edad antigua y de la edad media fueron invisibilizadas, y que actualmente se están reconociendo a través, bueno, del pensamiento y de la filosofía feminista, que está visibilizando todas esas pensadoras invisibilizadas por la historia, ¿no? Ya lo vamos a ver más concretamente con los próximos textos. Por eso cuando digo filósofos, lo digo no en el término de incluir a varones y mujeres, sino porque realmente los pensadores fueron, digamos, rescatados y reconocidos, fueron casi todos, la mayoría varones, hasta el siglo pasado por lo menos. No es que no hayan existido mujeres, sino que no se las escuchaba, o que no se las visibilizaba, que no se las tenían en cuenta, y en muchos casos tenían que, esas pensadoras, sus pensamientos los transmitía un filósofo varón, ¿no? En muchos casos. Bueno, estas preguntas, vuelvo, que se hacían los filósofos, podían ir desde preguntarse cuál es la mejor manera de vivir, sobre las teorías de verdad, si hay una verdad, cuál es la mejor forma de gobierno, qué es el conocimiento, qué es la justicia, qué es la libertad, siempre preguntándose en la mayoría de las ocasiones en términos universales, como esta pregunta, ¿qué es la filosofía? Como si habría una respuesta universal. Lo que el autor Busdigan y sus compañeros de escritura del texto no nos dicen, y nosotras un poco queremos rescatar, un poco lo que planteábamos la clase pasada, es que estas preguntas que se hacen algunos filósofos pensadores no están, digamos, sueltas en el tiempo y en la historia, y no están radicadas de algún lugar en concreto. Como dice un filósofo latinoamericano, Leopoldo Sea, siempre se pregunta desde un lugar. Cada filósofo, las preguntas que se las hace desde su horizonte cultural. O sea, las preguntas filosóficas que nos hacemos tienen que ver con un tiempo y un lugar en concreto. No son porque sí, las preguntas filosóficas no nacen de estar encerradas o encerrados en una habitación y decir, a ver qué me puedo preguntar. Tienen que ver con el horizonte cultural de nuestro tiempo, con las problemáticas que estamos viviendo. Esto por ahí el texto no lo recalca tanto, pero es importante que nosotras lo tengamos en cuenta, que las preguntas no son porque sí. Entonces, estas preguntas, digamos, que tienen este movimiento negativo y positivo,
siempre van a estar situadas, lo que podemos decir. Si no nos queremos acordar del término horizonte cultural, podemos decir que están situadas. Y la filosofía, a su vez, tiene una característica que es una forma de conocimiento que se piensa a sí misma, que tiene características, que es un pensamiento racional, reflexiona, da fundamentos, no dice todo porque sí, es polimorfa, porque no puede aprenderse de una sola manera, es abierta y a su vez es dinámica. Ustedes van a ver en el texto que hay casi 9 definiciones de qué es la filosofía que han dado los filósofos a través del tiempo. El texto arranca con los presocráticos, con Sócrates, y llega hasta nuestros días, hasta el filósofo Michel Foucault, va dando diferentes definiciones de filosofía, en las que en algunas se parecen y otras no se parecen tanto. Pero todos los filósofos intentaron dar algún tipo de respuesta a esto, a esta pregunta, ¿no? Algunos la ven más desde un punto de vista dándole una naturaleza, digamos, científica, y otras de esas definiciones le van a dar una naturaleza más que tiene que ver como una actividad cognitiva. Entonces podemos decir con el autor que hay dos concepciones acerca de la naturaleza de la filosofía, una como ciencia y otra como actividad. ¿Qué importancia tendrá esto? Ustedes preguntarán si es lo mismo o no es lo mismo. Bueno, si nosotros entendemos que la filosofía es una ciencia, vamos a entenderla como un saber teórico, desinteresado, objetivo, universal, sistemático y metódico. O sea que tiene un método al cual ajustarse, y que sus reflexiones van a ser universales, o sea que van a valer en todo tiempo y lugar. Y que es desinteresado y objetivo. Esto es muy una cuestión que a las ciencias duras les importa mucho, ¿no? Como que la mirada o quién lo dice o desde qué lugar se dice no tiene ninguna importancia, porque quien piensa, quien es filósofo, no tiene ningún interés, no tiene ninguna historia personal, no tiene ninguna historia social por la cual da esa reflexión. Es totalmente objetivo y desinteresado. Si la pensamos como ciencia, va a poseer una rigurosidad analítica y conceptual, y quienes la ponen como ciencia, digamos, la involucran dentro de las concepciones científicas, van a decir que no es una ciencia más, que es una ciencia privilegiada sobre las demás, porque es un saber que va a partir de ningún supuesto, o sea que se piensa, esto que nosotras decíamos antes, que se piensa a sí misma, no va a partir de nada dado por supuesto, va a arrancar como de cero, digámoslo así. Esta concepción fue muy, digamos, arraigada en la historia occidental, y a través de la conquista ha llegado a nuestros territorios por un filósofo que ustedes seguramente sintieron nombrar, que es de la antigüedad griega, que se llamó Aristóteles. En su libro Metafísica, él va a plantear que la filosofía es la madre de toda la ciencia, o es la ciencia, para Aristóteles la filosofía es la ciencia de los primeros principios y las primeras causas. Entonces va a ser la ciencia que le va a dar fundamento y va a estar por encima de las demás ciencias. Este pensamiento es muy común escucharlo cuando preguntamos así a ver qué es la filosofía. Nos van a decir muchas personas, es la madre de todas las ciencias. ¿Viene de algún lado? Sí, viene de esta tradición
que tenemos un poco europea, que ha llegado a nuestras tierras a través de las conquistas, y tiene que ver con el pensamiento aristotélico. Por el contrario, hay otros filósofos, ustedes si ven en esas 9 definiciones que se dan en el texto, que las van a pensar como actividad, no como una ciencia. Algo totalmente distinto. Van a decir que la filosofía es un ejercicio crítico de análisis que examina el lenguaje, el conocimiento y las concepciones del mundo. Tiene como objetivo clarificar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras creencias y principalmente clarificar el modo en que pensamos. Y constituye una actividad de análisis de los problemas que se dan en las ciencias, en la política, en el derecho, obviamente, etc. Va a disolver problemas y va a tratar de desenredar algunos nudos problemáticos. No va a tener un método, no se la ve como, sí tiene un método obviamente, pero no un método científico propiamente dicho. Eso le iba a preguntar, profe, porque a mí en la secundaria me había entendido a la filosofía como madre de todas las ciencias, pero que a su vez no podía ser ciencia jamás, porque no cumplía con determinadas condiciones que tiene que tener una determinada ciencia, y con esto del objetivo como que me lo dieron a entender como que aspira a ser lo más objetivo posible la filosofía. Claro, estaríamos dentro de esta definición que vos das, o este saber, digamos, estaría dentro de la concepción de la filosofía como ciencia. Porque si vos ves el texto, la ponen como ciencia, pero a su vez se diferencia de las demás ciencias, por esto mismo que vos decís. Pero estaría dentro de esa concepción, que tiene toda su raíz, podríamos decirlo así, en el pensamiento aristotélico, ¿no? Por más que después en la modernidad Descartes se desprende un poco de Aristóteles, pero también la vuelve a poner a la filosofía como una ciencia, etcétera, y tantos otros. La filosofía como actividad es más un pensamiento, si ustedes ven esas definiciones, que tiene más que ver con el pensamiento luego del nacimiento de las ciencias sociales, más una manera de caracterizarla más propia del siglo XIX y principalmente del siglo XX. Si nosotras, bueno, el autor también un poco está encaminado en que la filosofía es una actividad de conocimiento, pero también nos podemos hacer la pregunta, ¿qué lugar ocupa en el cuerpo de las ciencias? ¿Está totalmente separada de las demás ciencias? Y nos va a decir que a pesar de no ser sistemática, la filosofía es importante para las ciencias, ya que esclarece supuestos científicos que la ciencia dan por válidos e incuestionables. O sea que ayuda a pensar esos supuestos que las ciencias dan por sentados. La filosofía constituye un auxiliar crítico del quehacer científico y también del ámbito cultural y político. Cuestiona justificadamente, denuncia naturalizaciones indebidas en diferentes áreas de la realidad, pregunta sobre lo que no se espera que se pregunte. La filosofía es incómoda en algún modo, problematiza lo que el sentido común invisibiliza e intenta mostrar los sinsentidos donde los hay. La filosofía nos muestra las incertidumbres que no vemos. Aquello que parece totalmente natural y que es así, nos muestra de que se puede ser de otro modo. Es un poco el resumen, digamos, de los nudos centrales de de la mayor parte del texto, ¿no? Pensar a la filosofía si la encerramos dentro de un saber científico con sus diferencias con las demás ciencias, o si la pensamos como una actividad mucho más
libre, sin que tampoco sea filosofía cualquier cosa, ¿no? De que, bueno, de que algún saber reflexivo, algunas características tiene que tener. El autor también nos va a mostrar de que hay diferentes maneras de hacer filosofía. Y en la historia hubieron diferentes tipos de filósofos. Es decir, que más allá de que la filosofía se piense como una ciencia o como una actividad, estemos en cualquiera de esas categorías, también la podemos pensar como una herramienta de transformación. Pero no todos los filósofos la piensan como una herramienta de transformación. La filosofía, hay muchos filósofos, que pensaron a la filosofía hicieron filosofía de una manera normal, o sea, repreguntándose o ahondando sobre problemas filosóficos que ya se habían debatido. Trataron de ampliarlos, de interpretarlos, etc. Hay otros filósofos reformadores que por ahí cuestionan o amplían o desestructuran un poco las preguntas que ya se hicieron, pero hay alguna clase de filósofos que son filósofos que él va a llamar subversivos, deconstructores o críticos radicales. Esa manera de hacer filosofía no discuten en los mismos términos que lo hicieron los filósofos anteriores o sus contemporáneos. Esa manera de hacer filosofía abre nuevos lenguajes y nuevas formas de discurso, trastoca las reglas del juego. Son filósofos que se los llama creadores radicales, o sea, creadores de raíz. Cuando hablamos radical, es de raíz. Uno de esos filósofos del siglo XIX, o dos filósofos del siglo XIX, el más conocido puede ser Carlos Marx, bueno, que con su compañero Federico Engels escribieron varios textos filosóficos juntos, y en uno de sus textos, en el que se llama, a ver, acá está, me lo pasé, perdón, las tesis de Feuerbach, en la tesis número 11, ellos plantean que los filósofos, este párrafo, ¿no? Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Esta tesis nos muestra una manera de hacer filosofía totalmente distinta, una manera crítica radical. ¿Por qué? Porque este pensamiento tiene un carácter performativo, o sea, que lo que se dice coincide con lo que se enuncia. La filosofía no es simplemente contemplación o explicación. Según su naturaleza, está en su misma naturaleza transformar. La filosofía se proyecta a la práctica, la filosofía es praxis. Es una condición, la praxis es una condición constitutiva de la filosofía. Es un instrumento de acción política. Para estos filósofos, la filosofía que contempla no es filosofía. Es una práctica transformadora y deja de lado el pensamiento meramente especulativo. La filosofía empieza a ser como mucho más terrenal de este modo, ¿no? Y se produce un quiebre con lo que tradicionalmente se entendió por filosofía y con lo que muchos entendieron, siguieron entendiendo por eso. Podemos decir ¿Cómo se diría eso, profe? Ningún filósofo anterior, ningún sistema filosófico, ningún pensamiento filosófico hasta el momento había pensado la filosofía de esta manera. La filosofía es acción para la práctica, o sea que tiene que plantea un programa de acción, es práctica. María. Ahí voy, termino esta frase. Es una reflexión crítica para la praxis
y desde la praxis. Es un motor de cambio para la transformación. O sea que es totalmente radical, no parte de ningún supuesto, de ninguna reflexión filosófica anterior. No es solamente contemplar y explicar el mundo, sino de lo que se trata es de transformarlo. Sí, Ana. Hay dos preguntas en el chat, no te quiero interrumpir, pero es para que lo tengas presente. Bueno. Hay una pregunta de Alfredo y una pregunta de Cristian. Y aprovecho, ya que te interrumpí, para pedirle a la gente que está conectada solo con el nombre, como por ejemplo hay una Delfina o alguien que está con un número, que por favor ponga en el chat, o un tal Mariano, ponga en el chat, por favor, solamente esa gente el nombre completo, porque si no, no podemos tomar el registro. La gente que tiene solo que tiene el nombre y el apellido está bien, no hace falta que lo diga en el chat. Una tal Mónica también, si pueden poner por favor, Romina, ¿sí? Si lo pueden poner, Santiago, bueno. Bueno, ahí voy con las preguntas. Bueno, para terminar y cierro, no sé si a la compañera, que ahora se me cerraron los cuadraditos, le quedó claro un poco esto de cómo sería la filosofía como transformadora. Allí, antes de ir a las preguntas, también además de otros filósofos que plantearon que tiene una manera de hacer filosofía crítica, subversiva en el sentido no de tomar las armas, porque por ahí la palabra guía eso, sino de subvertir el orden establecido, ¿no? Sí, lo que no me había quedado claro es que decía algo de actividad terrenal, eso es lo que yo no entendí. Claro, porque es terrenal. Una de las cosas que Marx, que se basó un poco en la dialéctica hegeliana, lo que va a decir que de lo que se trata es poner a la dialéctica, a la idea, digamos, a la filosofía, patas para arriba, patas para abajo, ¿no? Eso que estaba todo como en el mundo de las ideas, llevarlo a la realidad, llevarlo a lo que pasaba en la sociedad. Eso es como más terrenal, sería. Pensarlo en nuestras propias prácticas. Dejar de hacerlo tan abstracto al concepto y pasarlo más al práctico, a lo que se pueda demostrar, está mal dicho, capaz de mostrar, pero que se pueda notar lo que sería esto de la filosofía. Más bien no sería justificar con el acto, en vez de con la palabra. Reflexionar sobre nuestras propias prácticas y es más usar el pensamiento para transformar, no solamente para explicar. Digamos que toda nuestra actividad filosófica sirva para transformar el orden establecido, ¿no? El orden dado. No para decir contemplo y explico lo que está pasando o reflexiono simplemente, sino la filosofía como un arma, como una herramienta transformadora. ¿Se entiende? Sí. O sea que la definición un poquito considero también, un poquito también considero que es como que ellos nos están inculcando un poquito o queriendo presionar para que nosotros también tengamos nuestro poder de libertad de pensamiento, para no quedarnos en lo que nos están diciendo es siempre la verdad o siempre la real, y que podamos también nosotros generar esta transformación en cada una de las cosas precisamente que se nos plantean a diario. Sí, eso, digamos, es un pensamiento más que tiene que ver con nuestro tiempo, ¿no? En otros momentos de la filosofía, recuerden que yo dije de la historia de la filosofía, que tiene 2500 años de historia, desde el punto de vista occidental, este saber, este conocimiento se veía como más privilegiado, ¿no? Ciertas personas podían acceder a este tipo de conocimientos. Hoy nosotros vivimos en una sociedad totalmente distinta y tampoco es que todos podemos acceder a determinados tipos de pensar y de reflexionar. Ahora esto vamos a relacionarlo con una de las preguntas que veo en el chat. Bueno, para cerrar un poquito lo del texto, ahí voy, Alfredo.
hay otros filósofos que también se los puede considerar radicales, que también da el autor, que bueno, también es Gilles Deleuze y Guattari, que piensan a la filosofía como el arte. Eso también lo pueden ver en el texto. Pero bueno, son ejemplos de diferentes maneras de ejercer la filosofía, digámoslo así. Sí, Alfredo. No, la pregunta sería si los filósofos radicales o subversivos sacan a la filosofía de la esfera autorreferencial que tiene la filosofía con los pensadores anteriores. ¿Sería un poco eso? Sí, salen de todos los sistemas anteriores. Si bien tienen algunas fuentes, pero van a plantear algo totalmente diferente a lo que estaba planteado. Algo nuevo, algo radical. Profe, te hago una pregunta, pero cuando habla de transformación, no habla de la transformación en sí, lo que significa, sino de cambiar el pensamiento con el anterior. Marx, en concreto, hablaba de transformar la sociedad, de transformar una sociedad de clases en una sociedad sin clases. Digamos, él lo planteaba como transformadora de la sociedad. Claro, pero entonces si habla de transformación, también habla de transformación en el acto, o sea, de lo que pensamos, pasarlo al hecho, digamos, ¿verdad? Claro, sí. Así. Sí. Ah, ok. Sí. No, porque antes te había preguntado y me habías dicho que no, entonces ahora que volvés a repetir No. me había quedado como ahí en un... Capaz que no te entendí la pregunta. Lo que se transforma, digamos, hablan de transformar la realidad. Claro, sí, por eso hablan de filosofía como práctica. Claro. Hola. Marian, ¿puedo hacer un comentario sobre esto? Buenas noches. Un poco para que aportar como un poco más de claridad a esto que está planteando Marianela sobre estas posiciones de pensar la filosofía como una forma de transformación de la realidad o de esta posición más radical. En algún punto lo que aparece es la pregunta de ¿para qué pensamos? O sea, ¿para qué piensa la filosofía? Y en este punto, frente a las problemáticas sociales que aparecen como eso pensado en la historia de la filosofía, bueno, desde estas corrientes lo que se preguntan es, bueno, ¿para qué pensamos? Y bueno, para cambiar en algún punto diferentes cuestiones de la realidad. Entonces, creo que desde ese lugar es como que apunta un poco estas posiciones, ¿sí? ¿Para qué pensamos? Solamente por la mera erudición, es decir, para ser más sabios, más inteligentes socialmente, o para dar algo a la sociedad y transformar desde ese lugar. Creo que la transformación, como decía Marianela recién, apunta a mejorar la vida de la comunidad que se está pensando a sí misma a partir de la filosofía. Eso. Tal cual. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ahora quisiera ir a las preguntas del chat porque... Ay, perdón. Oriana, me anoto después. Dale, vamos a las preguntas de Alfredo, que pregunta, si no hay un cumplimiento de objetivos en la filosofía, ¿por qué es indagación? A una pregunta le corresponde un interrogante y así se retroalimenta. ¿Es así? Sí, es así, digamos, cuando nosotros pensamos en la actividad filosófica, como que la pregunta nos va llevando a otras preguntas. Por eso, una de las maneras de poder decir qué es la filosofía puede ser filosofando, preguntándonos. Recuerden que nosotras en la clase pasada hablamos sobre la pedagogía de la pregunta, ¿no? La pregunta como ese disparador. Y la filosofía, como también plantea Cerletti, es la es la pregunta, es podernos hacer esa pregunta. No sé, Alfredo, si está respondida. Sí. Y sí, dice también si tiene objetivos, porque es la indagación. Bueno, se pregunta acerca de problemáticas. El objetivo, digamos, muchos filósofos se plantean dar respuestas. Otros filósofos dicen, no, la respuesta queda abierta, digamos, no es una, depende qué planteo filosófico veamos, ¿no? Bueno, yo justamente, apuntaba que no hay objetivo en la filosofía, porque justamente la pregunta de Andrea, la compañera, hablaba y definía objetivos en la última parte de su conversación, y para mí particularmente en la filosofía objetivos no hay, porque una pregunta da nacimiento a una interrogación, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, por eso digo, no, a mí me faltó la coma ahí como para definir el tema del no. Bien. Está bien. Sí, claro,
sí, hay algunos pensadores o pensadoras que van a pensar de que sí, que el objetivo es poder dar una respuesta, digamos. Otras que se piensa más, si estamos en este rol, digamos, de que en este lugar de que la filosofía es una actividad de conocimiento, obviamente que vamos a pensar de que no va a tener un objetivo en particular, sino va a tener esto de poder indagar todo el tiempo, de poder cuestionar, desestabilizar. A su vez, las preguntas que va dando, las otras preguntas que se va haciendo, es producto de más reflexiones, ¿no? De ir llegando a algunos, no sé si decir respuestas, pero algún tipo de certezas. Sería el pensamiento de los radicales donde hay un objetivo que es la transformación. Ahí sería. Sí, para la filosofía de Marx. Después podemos decir otros filósofos radicales, a lo mejor, que tienen más que ver con crear conceptos todo el tiempo. Nosotros sí, bueno, pusimos la de Marx porque, bueno, es la primera filosofía que surge en el tiempo de este modo, y por ahí es la que es más clara. Pero después van a haber algunos filósofos franceses, como Deleuze y Guattari, que van a asimilarla más con el arte de vanguardia, con el arte, digamos, subversivo, como algo que crea conceptos desde la nada, crea problemáticas desde que no las había. Bueno, pero bueno, con la de Marx, creo que con la tesis 11 es como la más clara para entender una filosofía radical o crítica radical. Profe, la filosofía a ver, Andrea, un segundito. Voy a la de Ornella. No, la de Cristian, perdón, Cristian Orellana. La filosofía también es una teoría de lo que uno se pregunta a diario de la vida. Si las preguntas que nosotros nos hacemos son preguntas filosóficas. Hay un texto muy lindo y muy chiquito de Antonio Gramsci que se pregunta esto, ¿no? Para Gramsci, en algún punto, todos somos filósofos, porque todos nos podemos preguntar acerca de las cuestiones cotidianas que naturalizamos. El tema está, y que todos somos filósofos y filósofas, porque de algún punto no hay un saber filosófico por encima de otro. La cuestión es qué tipo de preguntas nos hacemos. Si esas preguntas son para desnaturalizar cierto orden que estamos viviendo o son para cuestionar lo que estamos haciendo. Para Gramsci, todas y todos filosofamos. El tema es cómo. Si reproduciendo lo que estamos viviendo o si cuestionando y desnaturalizando las cuestiones. Por ejemplo, él va a decir que quien va, bueno, Gramsci es un filósofo de principios del siglo XX, ¿no? Que murió muy joven, bueno, fue asesinado muy joven en la cárcel. Él va a decir que, bueno, cuando nosotros reproducimos, por ejemplo, lo que dicen, el sermón que se dice en una iglesia, de algún modo estamos filosofando porque estamos reproduciendo una manera de entender y de ver el mundo. Ahora, es una filosofía acrítica, una filosofía que lo único que hace es explicar, ¿no? Pero que cuando nosotras nos cuestionamos ese orden dado, es una filosofía crítica. Por eso, de alguna manera, todas y todos somos filósofos de algún modo, ¿no? No es necesario ir a una academia para eso. Ahora voy a Oriana. Sí, yo me preguntaba por esto de la dicotomía que se plantea. En realidad la pregunta ¿es ciencia o es actividad? Entonces ahí tenemos como una dicotomía que en realidad deja por fuera a estos filósofos más radicales, digamos, dando como una tercera posición, podríamos decir, ¿no? Eso me digo, porque en el cuadro que nosotros nos hacemos, las preguntas que nos hacemos, el texto también un poco lo pone como después, ¿no? Y esta es una tercera opción, ¿no? Y eso por un lado, pensaba, se sigue marginando de alguna manera esa. Y si era por la cantidad de pensadores en el tiempo que abonaron tanto a la idea de ciencia como a la de actividad, y por eso se pone como una posición
más minoritaria quizás, si era por eso esa dicotomía, o, bueno, que tiene que ver con la reproducción también de estos modos, de este modo más radical sigue siendo un poco marginal, si se quiere, para ponerle alguna palabra, digo, ¿cómo era eso? Sí, en realidad no es que es una tercera posición, porque la pregunta acerca de si la filosofía es, o sea, la naturaleza de la filosofía, si es una ciencia o es una actividad, tiene que ver con ese tipo de clasificación. Acá cuando nosotras vemos los filósofos radicales, es en un tipo de hacer filosofía, en una manera de filosofar, cómo fue la actividad filosófica de algún modo, ¿no? Después, bueno, obviamente que si lo vemos, digamos, no se van a ajustar a algo muy científico, a un método muy cerrado, a algo como universal, etcétera, bueno, por esta misma característica de que es radical. Pero esto ya sería, entraríamos como dentro de otro tipo de clasificación, si vamos a esas clasificaciones tradicionales, ¿no? Acá estamos ante otra pregunta. No Bien, mezclemos. y agregar que quizás la transformación del pensamiento, ante la pregunta de la compañera, si era transformar la realidad o transformar el pensamiento, saliendo de Marx exclusivamente, donde él plantea cambiar la realidad social y concreta, la forma de organizarse, críticamente, digamos, lo plantea, sino que también transformar el pensamiento, o digo, en estas actividades más de divulgación, ¿no? O de filósofos que divulgan más que leerse entre ellos, digamos, digo, hay alguna forma de cambiar la realidad también. Me parece, porque digo, si uno cambia el pensamiento o empieza a inaugurar una nueva forma de pensamiento, también eso va a dar cauce, como hemos visto, digamos que ciertas corrientes de pensamiento dieron lugar a hechos históricos después, ¿no? No sé, la Revolución Francesa y todo lo que generaron esas ideas, digamos, ese campo de ideas, después dio lugar a hechos concretos históricos donde la sociedad cambió su pensamiento, digamos. A partir de hacerse preguntas también. Pues no sé, la soberanía, ¿de dónde viene? Digamos, ¿es nuestra, es de Dios? ¿No? Disculpen que Ante esas interrumpa, preguntas. Marianela, hay varios comentarios y más preguntas en el chat ya que tienen ya hace rato, vienen en la lista de espera. Perdón que interrumpa, pero bueno, es para darle lugar también lo que era dice eso Oriana, nomás, era eso nomás. es para pensar. Un poco porque son muchas personas. Bueno, sí, lo que dice Oriana es para pensar, digamos, porque es cierto, digamos, que muchos pensamientos filosóficos dieron lugar, si nos ponemos a pensar en los filósofos del siglo de las luces principalmente, si esos planteos luego no dieron lugar a una práctica, pero tampoco ninguno planteó la revolución, medio como que la revolución francesa se les fue de las manos. Ellos planteaban otra sociedad, pero como por otras vías. Habría que verlo. Pero bueno, es para seguir pensando, digamos. Este no es un texto cerrado, sino es para que nos abra a este tipo de reflexiones. María, ¿a vos te viene bien que yo te lea los comentarios? Porque sí, por favor. Los voy siguiendo. Bueno, entonces el último que leíste fue el de Cristian. Luego, sí, tenemos el de Milagros. El de Milagros, que dice, la filosofía pasa de ser un pensamiento a una acción resumido de manera simple. O sea, como si... Para Marx. Dicho simplemente... Digamos, eso lo podemos pensar en el pensamiento, digamos, de los filósofos radicales. La filosofía es un pensamiento para la acción, digamos. Bien. Gastón pregunta, usted dice que no a la subversión, pero muchos grupos subversivos e incluso gobiernos autoritarios usaron la ideología marxista, ¿no es así? No, yo no dije no a la subversión, dije qué significaba, digamos, subversivo en el término que a veces en nuestra cotidianeidad pensamos lo subversivo como quienes toman las armas. Esto es subversivo en el tema de subvertir. Después, si los gobiernos, digamos, que de algún modo intentaron, los estados que de algún modo intentaron
llevar a la práctica la teoría marxista, la filosofía marxista de Marx y Engels, etcétera. ¿Son autoritarios, no autoritarios? ¿Qué tipo de autoritarismo? ¿Qué es el autoritarismo? Etcétera. Eso será como, digamos, debate para otro momento y tal vez como para otra materia. Pero lo subversivo pensémoslo como quienes quieren cambiar el orden establecido. A lo mejor querer cambiar una sociedad dividida en clases parece como, bueno, algo como muy terrible. Después, a veces vemos de todas las injusticias que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es para pensar, pero no para encasillarnos en que esto es de tal modo o esto es de tal otro. No sé si la teoría de Marx, la filosofía de Marx, se llevó a la práctica de algún modo. Él sí trató de llevarlo a la práctica, como fue en la Comuna de París, a fines del Eso siglo quería hablar, profe. XIX. Eso quería preguntarle sobre exactamente el marxismo, porque esto de hacerlo, de tener en cuenta la sociedad para poner en práctica y modificar la sociedad, la estructura de pensamiento que tiene la sociedad, o sea, pone en campo a la sociedad, a lo externo, como que radica el problema, o sea, las cosas que nos rodean y como las relaciones que nosotros tenemos y todo eso, las pone en campo de juego en la filosofía, porque yo siempre siempre entendí como que desde Sócrates, lo entiendo así, de que filosofamos para transformar el pensamiento y transformar nuestra forma de vida, cómo pensamos y todo, pero a partir de Marx, de estos pensadores, como que eso lo pasan también a considerar a la sociedad. Sí, claro, bueno, Marx plantea, digamos, su filosofía tenía que ver, y después muchos otros, porque digamos, lo que tuvo de rescatable el marxismo es que dio a pensar, digamos, hasta incluso las ciencias sociales de una manera totalmente diferente, sin aplicar la teoría, digamos, el pensamiento marxista en sí, pero sí dio lugar a pensar de otra manera la sociedad. Por Sigo, ejemplo, Marian. ahí voy, termino esta idea. Una de las cosas que yo no quiero ahondar en la filosofía marxista, pero lo que hace Marx, también lo que plantea, que somos sujetos sociales, que somos sujetos de la historia, que somos sujetos de la sociedad, que lo que decimos, pensamos y cómo vivimos, tiene que ver con una estructura social. Ese pensamiento marxista ha cambiado la manera de ver las ciencias y ha cambiado la manera de entender las ciencias sociales. Eso antes nunca se había dicho. Entonces, claro, es un poco, Andrea, lo que vos decís, más social. ¿Por qué? Porque Marx, a partir de Marx, no vamos más a hablar en las ciencias y en el derecho como ciencia social, como individuos. Vamos a hablar de sujetos sociales. No somos individuos, individualidades, sino somos sujetos que estamos inmersos en una sociedad, en un tiempo y en una historia. Condicionados. Exacto. Exacto, eso fue a partir de la teoría marxista. Más allá de que estemos de acuerdo con ciertos planteos de Marx o no, eso creo que es uno de los grandes aportes del marxismo a las ciencias sociales. Bueno, yo quisiera también ir con Descolá, pero no sé cómo vamos a hacer con el tiempo. Alfredo también. Alfredo hace deja un pensamiento, dice el análisis, el pensamiento produce la transformación. Después Micaela preguntaba, transformar la realidad, ¿para qué? Para que sea más justa, más que... yo le di una respuesta a Micaela, pero bueno, María, si vos querés, respondí que es para que sea más justa, equitativa, para que la gente viva mejor en general, pero para toda la gente, no solo para un grupo. Para lo que no nos gusta de la sociedad en la que vivimos, para eso queremos transformar. Bien. Podemos dar miles de ejemplos. Por ejemplo, nosotros lo vamos a ver también dentro del curso. Todas estas son preguntas que por ahí vamos a poder ir abordando. Pero ustedes piensen, por ejemplo, con la filosofía feminista, todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿por qué fue transformadora? ¿Por qué? Porque no queríamos más vivir en ese orden que vivíamos.
pensemos las mujeres que nosotras en esta sociedad argentina hace 70 años que votamos. Antes ni siquiera votábamos, ni podíamos elegir, ni ser elegidas. Entonces, para transformar ese orden de cosas que no queremos vivir así, digamos, ¿transformar qué? Transformar lo que no queremos seguir viviendo de ese modo. Bueno, Camila dice que es... Perdón, Marian. ¿Ibas a decir algo? No. Quizás los humanos filosofamos para crear una solución a cada problemática que nos presenta, algún pensamiento o circunstancia, o sea, una reflexión. Lucas dice, buenas noches, por lo que entendí, la transformación de la que hablan los autores se refiere a dejar de pensar ideas y solo contemplarlas como un saber, conocimiento, etcétera, y empezar a practicar dichas ideas y perspectivas filosóficas para que todos seamos más libres y no dependamos solo de las palabras de aquellas personas en el poder. En realidad era una pregunta, ¿sí? Sí, creo que es una pregunta reflexión la que hace Lucas. Sí. ¿No? Sí, dice así, es un Lucas, poco que bueno, que tenemos que indagar la respuesta. ¿No? Yo no es, digamos, ninguna de las profes que estamos acá vamos a dar las respuestas, sino que la filosofía es esto, invitarnos a pensar todas estas cuestiones. Por eso, bueno, por ahí del texto tratamos de sacar algunas cuestiones punta y creemos que por ahí esta frase de Marx, esta tesis 11, da lugar a que repensemos un montón de cuestiones. Bueno, después también Camila dice filosofar para mover el deseo, consulto el libro, no, esto ya está respondido varias veces en la clase de hoy, de la clase pasada, pero a diverso modo tenemos un roce político importante, más que nada cuestionando el status quo. Después, Montserrat dice... entonces, lo que dice David, a ver, perdón Ana, pero a diverso modo... Pero a diverso modo tenemos un roce político importante, más que nada cuestionando el status quo. Cuando hablamos de político, siempre pensemos que hablamos de político en el sentido de que, bueno, como dijo Aristóteles, somos animales políticos, digamos, porque vivimos en una sociedad, digamos, porque somos sociales, ¿no? No por partido político, que se entienda, ¿no? Sino por de qué manera nos queremos organizar en esta sociedad. Digamos, con qué forma de gobierno, con qué manera de distribuir los bienes y la riqueza, todo eso es político, ¿no? Quiénes tienen acceso a la educación, quiénes no, cómo se gobiernan las instituciones, qué instituciones. El status quo, cuando decimos status quo, por ahí en filosofía y en ciencias sociales, en vez de decir status quo, hablamos del orden establecido, ¿no? Digamos, de un orden que está establecido. Ustedes pueden ver, no sé si vieron el video de Darío Stanriver para hoy, que habla sobre filosofía, pero tiene otro video muy lindo, muy bueno para pensar estas cosas, que se llama El Orden, que también lo pueden buscar ahí dentro del canal Encuentro, en la primera temporada, que por ahí también les puede ayudar a pensar estas cosas. Bueno, y la última pregunta, comentario, es de Montserrat. Entonces hay muchos tipos de maneras de filosofar, mientras la cuestionante sea una problemática importante. ¿Son aceptados al día de hoy el pensamiento de todos los filósofos? Bueno, esa es mi pregunta. Claro, el tema es qué sería, ¿no? Ser aceptado, porque bueno, ahí estamos. ¿Por quiénes? Eso es una gran pregunta que lo vamos a ir, como decía antes Marianela, ¿no? Vamos a ir, muchas de las cosas que ustedes están diciendo, que son muy interesantes, son cosas que las vamos a ir trabajando a lo largo de estos meses. Así que no se preocupen porque creemos que en realidad ustedes por sí mismos van a ir pudiendo responderse también estas cosas. Quería preguntar algo, disculpe, habla Mariano. Con respecto a lo que decía el compañero, quería preguntar también si es de una inquietud individual, porque justamente ahí dice si es aceptado lo que pensaban los filósofos antes a lo que podemos llegar a pensar ahora. ¿Nace desde una inquietud o de una visión individual? O porque creo que es ese el tema también.
para después llegar a una concesión con todos los demás. No sé si me explico con la pregunta que quiero hacer. Sí, es individual, pero generalmente esas preguntas que podemos hacernos siempre surgen de lo colectivo, digamos, surgen de vivir en sociedad, no surgen porque somos individuos, sino surgen porque vivimos con otras y con otros y en un mundo, ¿no? Social. Después, bueno, las respuestas tampoco nadie trabaja solo y sola estas reflexiones filosóficas. Siempre hay equipos de investigación, equipos de trabajo. Los filósofos del siglo pasado, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un filósofo, Michel Foucault, él casi ninguno de sus textos, de sus libros, los escribió solito en su habitación, sino que la mayoría fueron conferencias que él fue dando y fueron debates que se daban con el auditorio, en las distintas universidades de París, etcétera, digamos, como que la actividad de un filósofo solo es como medio como idealizada, lo podemos ver en Emmanuel Kant, que lo vamos a ver en la unidad 2, pero después es como muy difícil que sea como muy individual. ¿Hasta ahí? No sé si esa era más o menos lo que preguntabas, Mariano. Sí, responde, y también me abre otra pregunta, como que si sería que también va instalando, juntando gente también que tenga esa inquietud, que comparta la misma, o no, claro, también. Y sí, seguramente, pero no, pensemos, no siempre que no vivimos solos y solas, no somos individuos, somos sujetas y sujetos sociales, pensémoslo siempre desde ahí. Bueno, este texto pensé que no daba para nada, pero bueno, dio para muchas... a ver, César dice, es parte de lo que quizás no pude explicar bien. Esos pensadores dejaron conceptos para nosotros, podamos reflexionar y no dependamos de pensamientos ajenos. Para adentrarnos a la actividad, el hecho, ellos instan en muchas maneras a que cada quien sea su propio juez en cuanto a lo que piensa y vive. Sí, en alguna manera estas filosofías más modernas, más de nuestro tiempo, nos instan un poco más a reflexionar sobre nuestras propias prácticas principalmente, ¿no? Y trataremos de ir viendo las otras respuestas a la luz de estas preguntas que se están dando hoy con el recorrido de la materia. Piensen que este es un texto introductorio. Si les parece, quedan 20 minutos. Vamos a ver el texto de diversidad de naturaleza, diversidad de culturas, de Philippe de Collat. Es un texto muy sencillo, Philippe de Collat es un antropólogo francés. Ahí da un poco de definición qué es la antropología, que es una ciencia social, que bueno, nace a fines del siglo XIX. Hoy a la antropología se la piensa de una manera bastante diferente a cómo nació. Él va a hacer una pregunta que yo creo que es una pregunta de la antropología, pero también podemos decir que es una pregunta filosófica, para no estar en esta división tan tajante de qué es filosofía, qué es ciencia social, etcétera. De que él se pregunta acerca de esta dicotomía naturaleza-cultura. Yo no creo que el texto le haya llevado bastante dificultad, pero sí a las conclusiones que queremos llegar. Él va a plantear que parece una cuestión totalmente natural, y acá volvemos a esto de que la filosofía desnaturaliza de alguna manera y visibiliza aquello que el sentido común invisibiliza. Y se pregunta si el tema de esta división naturaleza-cultura fue siempre así y todas las sociedades
y culturas la pensaron, digamos, grupos culturales, grupos étnicos, grupos sociales, la pensaron de la misma manera. Si nosotros preguntamos qué es naturaleza y qué es cultura, vamos a decir seguramente que la naturaleza, que la cultura es todo lo que esté dentro del ámbito de lo humano, y la naturaleza todo lo que no esté dentro del ámbito de lo humano, o sea, lo no humano, lo que no es humano. Esta manera de pensar es universal, la piensan todas las sociedades, todos los grupos sociales, todos los grupos, digamos, todas las culturas pensaron a esta dicotomía de la misma manera, que por un lado está lo humano y es cultura y lo no humano es naturaleza. Depende de cada sociedad. Pero nosotros si recorremos, esto sí es una tarea de los antropólogos y las antropólogas, poder ver estas cuestiones, pero esta pregunta se la hace este antropólogo en particular, que es un francés que ustedes lo pueden ver ahí en el video que nosotros pusimos como material, ¿no? De ayuda. Lo que es naturaleza y lo que es cultura para nosotras a veces es tan fácil de poder responder, pero también vemos que muchas veces ese campo tan divisorio tiene algunos puntos en común. Ahí él va a dar varios ejemplos, y acá esto a mí me interesa, porque acá juega mucho el derecho, porque nosotras el derecho, esta ciencia que venimos a estudiar en esta carrera, generalmente, obviamente que la vamos a poner, se daría como medio como descartado, que en esta dicotomía la pondríamos en el ámbito de la cultura, y no de la naturaleza. Pero ¿qué es naturaleza y qué es cultura? Porque muchas veces esos campos se entretejen y no es tan fácil de decir. Y acá él nos plantea algunas situaciones cotidianas, como por ejemplo los campos o los fundos que se dan, digamos, en propiedades privadas y que se dividen por elementos naturales, como los árboles, como los arbustos, o un ejemplo muy, digamos, que me pareció como el más didáctico, cuando nosotras tenemos animales domésticos. En el que, bueno, esos animales, por ejemplo, si tenemos un perrito o una perrita, nosotras consideramos que pertenecen al ámbito de nuestra familia, pero para la ley, para el derecho, no son sujetos de derecho, no son partes de nuestra familia. Si llegan a cometer algún hecho, digamos, que dañan a otra persona, como por ejemplo, él dice, si muerden al vecino, ese miembro de nuestra familia no respondería, respondería el humano, o sea que no serían sujetos de derecho, sino que para nuestra cultura todo lo que no es humano es objeto y todo lo que es humano es sujeto. Pero sí, aunque en algunos puntos se entrecrucen. Lo humano es sujeto y lo no humano es objeto. Pero esta división... Yo lo que entendí, profe, soy Justina. Yo lo que entendí, según lo que leí, es que era algunas culturas en el Amazonas veían a las plantas o a los animales como seres con un alma, que se comunicaban con ellos a través de los sueños, pero dependía también de qué grupo étnico eran. Sí. Como que ellos ahí pensaban vamos. que... ¿Está bien? Voy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso ahí vamos. Esto, digamos, dentro de nuestra cultura occidental, es como algo que está totalmente naturalizado, que es así. Que lo que es lo humano y que no es que es lo no humano, ¿no? Pero ahora bien, la antropología como ciencia social, este sentido común, trata de desnaturalizarlo y se pregunta si esto siempre fue así. Si esto es en todos lados igual. Y como bien dice Justina, el antropólogo se ha internalizado dentro de una cultura que se llama los Achuar. En el Amazonas, los Achuar, digamos, con los conocimientos que él llevaba desde la antropología,
y bueno, los antropólogos generalmente conviven, hacen una investigación participativa, conviven con esa cultura, aprenden su lengua, su idioma, etcétera, y allí vio que esta manera de concebir la naturaleza, digamos, esta división tajante entre qué es naturaleza y qué es cultura, que tenemos los occidentales, o que tienen los occidentales europeos principalmente, no es así en todas las sociedades. Y ahí ven cómo a través de los sueños, ellos todas las mañanas, digamos, contaban cuáles eran sus sueños y qué habían soñado, ¿no?, a la noche, y la interpretación que le daban. Y muchas veces habían soñado con una persona y a esa persona le daban una interpretación de que era, por ejemplo, un ciervo. También pasaba así con ciertas especies de plantas, ¿no? Entonces, allí pudo comprender de que en el ámbito de lo humano, para esta cultura, no estaban solamente lo que nosotras concebimos como humano, sino que muchas otras especies, animales, bueno, ahí también habla de los monos, de lo que hacía esa cultura, ¿no? De que lo entendían como en el ámbito de lo humano, y que entendían que lo humano, digamos, que esas criaturas, digamos, era solo lo que tenían, era un traje, ¿no? Que lo que tenemos es un traje, lo que se ve en apariencia, que lo humano y no humano pasa por otro lugar, no por lo que nosotras vemos con nuestra vista y de acuerdo a nuestra cabeza occidentalizada. Ahí también va a dar de ejemplo otras culturas, no solamente la que él estudió, sino otras culturas que estudiaron otros antropólogos, como la cultura Cree de Canadá, también las vietnamitas, y especialmente también sobre unos pueblos, comunidades aborígenes de Australia, que es muy interesante ver todo esto que pasa en ese país, y los logros que han tenido estas culturas en que se preserven determinados patrimonios. Llega a la conclusión esta que llegamos un poco acá, ¿no? De que depende, digamos, de que esto de que entendemos qué es cultura y qué es naturaleza, depende, digamos, no es universal, que cada cultura tiene su cosmovisión. Pero acá lo que nos interesa, el texto es bastante fácil, y poder llegar a esta conclusión, es esta concepción que nosotras tenemos, qué es naturaleza y qué es cultura, y que la naturaleza está totalmente por fuera y es exterior a nuestro orden, al orden de lo humano y al orden de lo cultural. ¿Cuál es un poco el origen? Si bien la sociedad occidental, y más la occidental y cristiana, siempre ha dividido, quien ha fundamentado y se ha podido sistematizar dentro del conocimiento científico esta dicotomía naturaleza-cultura ha sido a partir de la modernidad. Con la modernidad europea, allá por el siglo XVI más o menos, en esos comienzos de la modernidad, se plantea esta dicotomía bien entendida. Un filósofo que creo que ya nombramos antes, que se llamó Descartes, va a plantear de hacer al hombre dueño y señor de la naturaleza, dueño y amo de la naturaleza. ¿Esto qué dice? Que a través del conocimiento científico, el hombre podía poner a la naturaleza a su disposición y poderla utilizar para sí. Así, la naturaleza empieza a ser algo totalmente ajeno a lo humano, ajeno a la cultura. La cultura sirve, las ciencias como parte de la cultura, sirve para transformar esa naturaleza y ponerla al servicio de lo humano. O sea,
ya esta dicotomía empieza a ser como una, si nosotras vemos todas las consecuencias que han llevado estos 5 siglos, empieza a ser ya más que una dicotomía, empieza a ser como un ring de boxeo, digámoslo así, porque nosotros en la naturaleza leemos, nosotras, digamos, esta cultura occidental a la naturaleza la ha devastado de alguna manera. ¿Qué consecuencias trae esta visión de esta división occidental que tenemos en dividir a la naturaleza y a la cultura? Cuando dice Descartes que a través de las ciencias el hombre se puede convertir en amo y poseedor de la naturaleza, él lo va a decir que a través del conocimiento científico nosotras podemos, el hombre puede llegar a esta explotación desenfrenada de la naturaleza. Porque a partir de la modernidad la vemos más que nunca como objeto, como un objeto del cual nos podemos apropiar. Y cuando decimos naturaleza, decimos especies animales, decimos plantas, decimos la tierra, decimos el agua, decimos el aire. Hoy podemos decir el espacio aéreo también, con las cosas que estamos viendo, y ponerla a disposición y poder transformarla a nuestro gusto. O sea, eso que nosotros a veces decimos, ¿es natural? Bueno, no es tan natural. ¿Qué es lo natural y qué no es lo natural? Acá ya se empieza a poner un poquito en cuestión. Profe, sí. Le hago una consulta. Entonces, el texto se refiere a que lo que es natural y lo que nace cultural prácticamente depende del punto de vista de la sociedad, de las sociedades. Como plantea, por ejemplo, Andrés, sí teniendo esa definición de lo que es natural o cultural. Por ejemplo, nosotros, los de la civilización, los que hablamos de esa idea de que el sol es un dios y de que los rayos son dioses y cosas así, y que nos mantenemos en constante evolución de conocimiento y demás, como que le dimos otro punto de vista, sería así, ¿no? No es otro punto de vista, digamos, cuando vos decís el sol y los rayos que tienen que ver con el sol, con el dios, etcétera, en realidad, bueno, lo que tiene que ver con Dios no tiene que ver ni con la cultura ni con la naturaleza, no sé, está como que está más allá del orden. Yo a lo que me refiero, profe, es esa idea. Yo a lo que me refería es la idea. Pero no es, digamos, lo importante acá es que estas culturas que no ven esta dicotomía naturaleza-cultura de este modo, como que son dos cosas totalmente separadas y no que pueden confluir, o que lo humano está dentro de un orden natural, digamos, y que es parte, y que no, y que eso natural, y que ciertos animales y ciertas plantas y ciertos territorios pueden ser parte de lo humano, digamos, no sino que somos parte de ese todo, sino como que lo humano es compartido con otras especies. Estas culturas no son hegemónicas, digamos, son culturas que fueron silenciadas, que fueron soslayadas, que fueron conquistadas. Por ejemplo, acá como dice la profesora en el chat, principalmente ver estas culturas nuestras, digamos, de nuestro continente, las culturas de los achuar, que están en el Amazonas, o sea, en una parte que ahora correspondería a Brasil, allá en el límite con el Ecuador, o sea, en la parte norte de Brasil. Estas culturas fueron conquistadas de alguna manera, viven como pueden en sus territorios. De una manera, digamos, no es que lo que prima, cuando hablo de lo hegemónico, lo que prima son estas cosmovisiones. Lo que prima es la cosmovisión occidental europea,
de que la naturaleza está a nuestro servicio y somos algo totalmente separado de la naturaleza y que no tenemos nada que ver con las especies animales y las especies y ciertas especies de plantas. Esta es la cuestión. Buenísimo, buenísimo. Que si ganó una u otra, digamos, que lo que prima es esto, esta visión del mundo, pero lo que nos hace ver el antropólogo es de que esto que nosotros tenemos tan naturalizado, que lo humano somos, por ejemplo, al estudiar a los Achuar, somos los seres humanos, bueno, no es tan así. Para algunas culturas lo humano es algo más que lo que nosotras consideramos humano. Sí. Sí, por ejemplo, la mayoría de los análisis antropológicos que se hacen siempre se hacen sobre culturas que no son europeas, por eso siempre las visiones son desde un análisis eurocentrista, entonces todo lo que no pertenezca a eso es lo raro o lo que no es común. Claro, exacto. Sí, sí, porque lo hegemónico es lo europeo, nosotros lo vemos como, mirá qué sofisticado, o qué cultura rara, como decís, Verónica, no, es bueno, es porque lo que prima es esta visión. Entonces, este texto de Descola lo que nos está aportando es una mirada que subvierte, ¿sí?, utilizando el término de subversión, es decir, nos da otra versión, ¿sí?, porque eso es el sentido de la palabra subversión, nos da otra versión y la transforma de la hegemónica. ¿Cuál es la versión hegemónica cuando interpretamos, como bien decía Marianela, la cultura? Que la cultura es algo separado de la naturaleza. Bien, este texto de Descola nos muestra que hay culturas, que hay sociedades que establecen un lazo estrecho, inescindible entre cultura y naturaleza, que no existe esa separación y que además la comunidad, la sociedad humana, por decirlo de algún modo, no explota a la naturaleza, no la explota, no la destruye, sino que la integra y la asume como ese espacio de la vida que le permite precisamente seguir viviendo. Hay una pregunta de Cristian y hay una mano levantada de Pablo Villagi. La pregunta en el chat es, la respeta, dice Mariano. Sí, no solo la respeta, sino que la hace parte de su propia vida. Cristian dice, es como dice Tales de Mileto. Cristian en el chat dice, es como dice Tales de Mileto, que el agua es el elemento de todas las cosas. Lo vi en un video de Darío en el canal Encuentro. Ahí responde si querés. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí, aparte justamente es otra cosa, Cristian. Los griegos no tenían ese vínculo de Mileto, sí, no tenían este tema dicotomía naturaleza-cultura, no era una problemática de su tiempo. Claro. Tales de Mileto, cuando dice que el agua es el principio de todas las cosas, es porque esos primeros filósofos se preguntaron cuál era el principio del universo, cuál era el principio de todas las cosas, y buscaban esos principios, esos primeros principios, primeras causas, en el orden de la naturaleza, de lo físico, pero no naturaleza como la está planteando este antropólogo, sino como cosmos, como física, ¿no? Entonces, bueno, pusieron el agua, pero bueno, no tiene nada que ver con este tema. Sí, ahí lo que dice Alfredo, exacto, ahí con el ejemplo de los CRE del norte de Quebec, de Canadá, se ve bastante clara estas otras cosmovisiones. Ese ejemplo de esa cultura está muy bien para que puedan entender estas otras cosmovisiones. El problema que dice Descola, que bueno, está en otras partes del librito que ustedes no tienen, es que
estas cosmovisiones, digamos, acerca de la naturaleza, son cosmovisiones históricas que tienen que ver con un tiempo, con un lugar, con una determinada cultura. El problema de la cultura occidental y de la modernidad europea es que de estas cosmovisiones históricas terminaron haciendo ciencia. Entonces diciendo, esto es así y es así, es para siempre y es universal. Ese es el problema, de que no se ve que estas diferenciaciones que hacemos tienen que ver con la historia. Bueno, ya estamos llegando al final, entonces mientras alguien por ahí escribe o está pensando alguna pregunta para hacerle a la profesora o en general, sí, pero antes que se vayan, les voy a escribir los textos que vamos a trabajar la semana que viene. Vamos a trabajar psicoanálisis sobre todo el aporte que hace Freud respecto del descubrimiento del inconsciente. Lo están viendo ahí en el chat. Vamos a trabajar el texto de Silvia Tubert, que es La vida de Sigmund Freud, es un fragmento de ese texto de Silvia Tubert, y un texto que es directamente de Freud, que se llama Una dificultad en el psicoanálisis. Aclaramos que no nos interesan los detalles, pelos y señales de la vida de Freud, de qué hizo tal año, sino que en realidad lo que nos interesa de ese texto que habla sobre una parte de la vida de Freud es que ustedes puedan tratar de detectar cuáles son los mecanismos por los cuales Freud descubre el inconsciente, descubre que existe el inconsciente. Entonces, ustedes, como siempre les decimos, le hemos dicho, bueno, siempre no, porque esta es la segunda clase, tampoco voy a ser tan exagerada, pero como ya le hemos dicho, ustedes utilicen las guías, los ejes de preguntas o los ejes, para orientarse en aquellas cosas que a nosotras nos parece relevantes del texto. Entonces, ustedes cuando lean, tengan a mano las preguntas para que ustedes vayan pudiendo detectar y marcar, ¿no? Marcar en el texto, marcar en su cabeza, cuáles son los puntos que nos interesa, que después son los que vamos a trabajar en las clases y que, bueno, más tarde o más temprano se tomarán en el examen, ¿sí? Profe. Sí. Disculpe. Bueno, me presento, yo soy Gastón, soy libre, y bueno, le quería hacer una consulta con el tema de los libres. Si nosotros tenemos que estudiar, digamos, o si bien seguimos las clases por acá, a la hora de rendir el examen, ¿seguimos la guía o también nos guiamos por estos textos que nos están, digamos, ofreciendo para leer y conocer? Bien. ¿Vos pudiste estar la clase pasada, Gastón? No, lamentablemente la clase pasada no estuve, esta es la primera. Bueno. Pero estuve leyendo el texto los dos. Sí, está bien. Los textos que trabajamos hoy, que trabajó la profesora Marianela, que explicó, son textos que están en el programa y que también comprende a la gente que está en condición de libre cuando vaya a rendir, ¿sí? Ahora, como decíamos la vez pasada, nosotras tenemos la posibilidad, todas las docentes de la cátedra tienen la posibilidad de agregar a los materiales que dejó el titular de cátedra, agregarles textos que a nosotras nos interesan. Entonces, por ejemplo, los textos que vamos a ver la clase que viene, el tema de Freud y del inconsciente es un punto del programa, es decir, esto te va a servir a vos y a toda la gente que va a rendir libre. Pero nosotras agregamos el texto, o sea, no es que agregamos, sacamos un texto que explica a Freud y
lo cambiamos por el de Tubert porque nos parece que es un texto más interesante. Es decir, que a vos te va a servir igual, te va a servir igual la clase, te va a servir leer el texto de Freud. Esto forma parte de un punto del programa, de la unidad 1, ¿sí? Así que te va a ser útil. Muchas gracias. Pero sí hay un material específico para la gente que va a rendir libre, ¿no? Que está, viste, cuando entras al aula virtual, ahí tenés la posibilidad. Profe, no entendí. Entonces el texto este de psicoanálisis de Silvia fue... El de Silvia Tubert, te lo explico. El de Silvia Tubert lo usamos nosotras en reemplazo de otro que dejó el titular. Pero está bien, es lo mismo, porque al titular le interesa que sepan los puntos del programa, ¿sí? O sea que si ustedes estudian si ustedes estudian el de Freud y estudian con el material que les dejó el titular, pero escuchan esta clase, les va a ser útil. Ok. ¿Sí? Ustedes estudien con el material que dejó el titular, pero estas clases les va a ser útil porque estos puntos están en el programa y el titular les puede preguntar. O sea que tranquilamente leemos el de Freud o el de Silvia, que al tener la clase vamos a comprender en sí lo que claro, tiene que... Y después cuando ustedes van a rendir, el de Freud ya lo tienen leído y le agregan el material que explica a la persona de Freud que dejó el titular. Listo. Gracias, profe. Bueno, si les parece, vamos a subir esta clase de hoy ahí donde están los enlaces. Y bueno, y para quienes no hayan estado, se la pasan. En el campus, para Kiara que está preguntando, sí, en el campus está todos los materiales, el índice y la guía, los ejes orientadores de la lectura en la carpeta que se llama Bibliografía de la Unidad 1, algo así. Y vamos a subir la clase a la solapa de sitios. Pablo, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Bueno, porque tenía la mano levantada. En fin, bueno, entonces si no hay más comentarios, no sé, Marianela, si... Profe, hago una pregunta. Con el texto, ¿solamente hay que leer? Sí, nosotros recomendamos leer, decimos qué textos vamos a trabajar la clase siguiente, qué tema y qué texto, porque a ustedes les puede servir mucho más, digamos, venir a la clase con el texto leído, digamos, para no tener, digamos, el tema de cero. No decimos que lo estudien, sino que, bueno, le traten de dar una leída para poder aprovechar más la clase. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tema vamos a trabajar la clase siguiente? Como hemos informado, entonces cada lunes ustedes van a recibir el enlace para esa clase, ¿sí? Para la clase de ese mismo lunes. Así que siempre revisen el correo electrónico y la gente libre, bueno, que esté atenta al chat. Bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Semana. Hasta luego. Chao, buena semana. Buenas noches. Buenas noches, profe.